en San Francisco de Alejandro Toledo según la orden del juez Hickson. Bueno, hay novedades. Se había pronunciado la procuradora Silvana Carrión, se había pronunciado el ministro de Justicia José Tello, se habló lo que se esperaba, que una vez que era entregado a la justicia, quedaba detenido Alejandro Toledo, la extradición se podía dar en cualquier momento y que obviamente el Estado peruano a través del Ministerio de Justicia podía ya ir programando el envío de representantes del Estado peruano para traer de vuelta a Alejandro Toledo, lo más probable en un vuelo comercial, con algún funcionario del Ministerio de Justicia, quizá de la Fiscalía, supongo yo, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Justicia, seguramente, porque, ojo, se hace de Estado a Estado, no es que se lo entrega a la Fiscalía, tenemos que guardar justamente ese orden, es importante, lo estudié en mis clases de Derecho con el gran José Santos Gijisola, dicho sea de paso, que lo menciona, el último libro que acabo de terminar de leer sobre el caso Banquero. Él fue el juez instructor, bueno, lo decía, de Estado a Estado, siempre me decía los tratados de extradición. Así que el Estado norteamericano se lo entrega al Estado peruano a través del Ministerio de Justicia, es el encargado, pero decía, ya lo había adelantado José Tello Alfaro, la procuradora Silvana Carrión, que iba a venir en un vuelo comercial. Bueno, todo esto de alguna manera no es que se cae, pero queda en suspenso. Queda en suspenso como plazo máximo 14 días, porque ese es el plazo que le ha entregado justamente la Corte o el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito a Alejandro Toledo con el documento que presentó esta tarde. Todos tranquilos. Bueno, todos tranquilos los que quieren conocer la verdad y quieren que se haga justicia respecto de Alejandro Toledo, porque habrá algunos o muchos aquí en nuestro país que más bien estarán intranquilos ante lo que parece ser la inminente llegada de Alejandro Toledo a nuestro país. ¿Por qué? Porque Alejandro Toledo se le ha acusado de los delitos, sobre todo en el tema de la interoceánica, esos son los casos por el que regresa, pero vaya que Alejandro Toledo debe tener muchas cosas que contar sobre la corrupción que ahora sabemos ocurrió a manos llenas durante su gobierno. Para muestra un botón, el caso Pedro Pablo Kuczynski, que yo he sido muy crítico de cómo la Fiscalía no avanzó, cómo lo ha tenido en esta especie de muerte judicial. Porque cuando la justicia que tarda no es justicia, y a veces justamente el sistema de justicia se vuelve en un victimario, teniendo a la gente, pero independientemente de eso, de todo el show, todo el escándalo que hace la Fiscalía y no termina en sentencias condenatorias, el caso PPK, ustedes recuerden eso que le escribió Elian Karp en su cuenta de Facebook a Pedro Pablo Kuczynski. Veo muy bien con el inglés, José. I know what you did last time, Sé muy bien lo que hiciste la última vez. Entonces, esto es solamente un ejemplo. Quizás lo de PPK ya ni lo cuente, pero sí hay muchísimas cosas, muchísimos negociados durante el gobierno de Alejandro Toledo que va a ser muy interesante en conocer. Porque claro, la gente dirá, y supongo que, por ejemplo, el titular del diario La República no nos dejará mentir, lo importante del periodismo es encontrar la verdad. No contar la verdad que a uno le conviene para su ideología, para sus negocios. Es contar toda la verdad. Y siempre ha quedado una gran pregunta sobre cómo se manejó justamente ese canal quebrado con los dueños Crucillat, que tenían obviamente todos los casos penales encima, cómo se pasó de manos tan rápidamente, primero a un grupo que manejaba el diario La República, luego vienen los colombianos. Esa es una de las grandes preguntas que justamente todos quisiéramos saber de lo que podría ofrecernos Alejandro Toledo para conocer toda la verdad de los casos que se manejaron en su gobierno. Posteriormente llega el Grupo El Comercio, América Televisión, todo el mundo lo conoce, pero ¿cómo así esa deuda inmensa que tenía América Televisión termina prácticamente de manera gratuita, sin poner un mango, en manos del señor Momi? Son cositas para el interés nacional de todos los que nos debería contar. Ojo, esto no quita que Alejandro Toledo regrese al Perú para pagar o asumir las responsabilidades de delitos. Pero obviamente desde que llega y ante la situación en la cual va a estar, es una gran oportunidad para los que quieren saber la verdad. Le planteo una serie de interrogantes que Alejandro Toledo podrá contar y deberíamos exigir que cuente. Y la justicia debería encargarse de eso también. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado con Alejandro Toledo? 14 días queda en stand-by justamente el tema de que iba a ser entregado y podía ser extraditado. Lo que le ha dicho la Corte, no sé si tenemos los tweets de Liliana Michelena, es una periodista peruana y está en Berkeley, justamente en la zona del norte de California, por la bahía de San Francisco. Ella ha seguido el caso muy de cerca.
y esto es lo último que tuiteó. Esto es lo último, ¿no? Ok. No, esto es hace 8 horas. Lo último hace 8 horas. Dice, lo último de la extradición. Alejandro Toledo presentó una moción de emergencia para la suspensión temporal ante el 9º Circuito de Apelaciones, buscando el margen para solicitar reconsideración en pleno por parte de este tribunal. Es decir, ese tribunal ya le rechazó la suspensión ayer, pero parece que hay una figura en los Estados Unidos que presenta una reconsideración de emergencia. Ponme el siguiente tuit, por favor, José. Dice, los magistrados de ese tribunal, Friedland, Nelson y Cardone, concluyeron que Toledo no ha podido demostrar que tendrá éxito en los motivos de fondo de su pedido de habeas corpus. De hecho, ellos mismos alentaron a Hickson a devolverlo a la custodia de los alguaciles para facilitar su entrega a Perú. Esto es hace 8 horas. Ojo, de más está decir, continúa la colega Liliana Michelena, de más está decir, o Miquelena, en fin. El pedido es urgentísimo para Toledo porque el juez Hickson ha ordenado que la entrega, como ustedes sabían, lo he comentado al inicio, ocurra a más tardar mañana 9 de la mañana. La desesperación de la defensa es que, y esto es importante, porque aquí sí cambiaría un poco la película, es que una vez en custodia de los alguaciles, es decir, una vez cumpliéndose la entrega a la policía y quedando detenido, Alejandro Toledo Manrique podrá ser extraditado al Perú en cualquier momento. Ya está, no, ahí sí a un pasito, porque lo más probable es que sus pedidos se caigan. Pero ya detenido estaría, repito, a un pasito. ¿Va a ser detenido? Se preguntarán ustedes, ¿no? Es la gran pregunta. ¿Va a ser detenido mañana siempre o no? No me saques el tuit todavía, José, pónmelo por favor, dice. ¿A qué palo se arrima? Hace 7 horas seguimos. ATM, Alejandro Toledo, para solicitar esta última reconsideración o lo que llamaríamos por acá throwing the kitchen sink. O sea, ya, no, el último recurso, a que su extradición sigue suspendida por un tema de procedimiento explicado acá. Lo explica más abajo, ¿no? Pero ya no vamos a entrar en tantos detalles porque si no se me van a confundir, porque yo también ando medio confundido. No lo exime de deadline, por supuesto. Bájale un poquito y cuando tú quieras podemos llegar justamente, solamente esa última, dice, el 9º Circuito de la Corte de Apelaciones trabaja hoy hasta las 5 p.m. y apenas reabre mañana a las 8:30. Esto, repito, era hace 8 o 7 horas cuando sabíamos que ya había presentado una reconsideración, pero no se pronunciaba. Esto ha sido hace 7 horas, calculen ustedes 3 de la tarde, más o menos 2 de la tarde. No se pronunciaba y hace instantes, cuando estábamos preparando justamente este bloque con el equipo, es que Liliana Michelena vuelve a tuitear esto. Lo último, dice, el 9º Circuito concedió la moción de emergencia a Alejandro Toledo. Tiene suerte Alejandro Toledo, pero bueno, vamos a ver si es solamente una suerte momentánea. La orden anterior de la Corte que le negaba la suspensión de la extradición queda suspendida por 14 días para que Alejandro Toledo presente una reconsideración de la Corte en pleno. No subas todavía, bájale un poquito. Entonces, analicemos qué es lo que dice, ¿no? El 9º Circuito al final le concede la moción de emergencia y le dice, yo ayer te he negado justamente la suspensión de la extradición, ya te la he negado, pero bueno, ante esta situación te concedo esta moción de emergencia para que tú puedas presentar una reconsideración, es decir, el debido proceso al máximo, ¿no? Dándole todas las ventajas al, en este caso, vamos a decir, acusado, sí, porque ya tiene una acusación, para que pueda agotar todas las vías legales. ¿Ok? Entonces, se suspende por 14 días. En esos 14 días, se supone que Alejandro Toledo va a presentar una reconsideración de la Corte en el Pleno, pero al mismo tiempo el 9º Circuito ha dicho que esa reconsideración la va a analizar en el más breve tiempo posible. Porque después de esos 14 días, si es que Toledo no presentase una reconsideración, muy difícil que no lo haga. O si es que el tribunal no se pronunciase respecto a ese pedido de reconsideración, en 14 días vuelve a quedar activada la extradición de Alejandro Toledo. Vuelve al tuit de Liliana Michelena porque la gran pregunta, y que todavía queda en el aire porque no sabemos, Alejandro Toledo, en el mismo documento por el cual pedía esta moción de emergencia, ha pedido también que quede invalidado el pedido de Hickson de que mañana se entregue a la policía a las 9 de la mañana. Eso es más complicado, ¿no? Lo que a mí no me queda claro, José, si es que eso lo pidió en el mismo documento que presentó a las 12 del día, 2 de la tarde del día de hoy. Tampoco se queda claro. Ok. Entonces, eso finalmente no está del todo claro si es que esta
moción de emergencia que se le ha concedido a Alejandro Toledo incluye también la posibilidad de que mañana no sea detenido como ha ordenado el juez Hickson. Pareciese que no, porque si no ya estaría justamente en el documento, en la noticia. Pareciese que el día de mañana va a continuar la orden del juez Hickson, y Alejandro Toledo va a tener que entregarse, y si no se entrega a las 9 de la mañana, lo van a ir a buscar, porque recuerden que el hombre tiene todavía el tema del grillete electrónico. Hay 2 tweets más. Ok, hace 51 minutos. Eso es lo que justamente decía, ¿no? El cronograma acelerado. Ok, y le están diciendo, ok, queda suspendida por 14 días y como yo tampoco te voy a ayudar dilatando en lo que es claramente una intención de dilatar el proceso por parte de Alejandro Toledo, los jueces le dicen, no te voy a ayudar a dilatar, pero para que veas que acá no respetamos todas las posibilidades de defensa de los acusados, como es el caso de Alejandro Toledo, te doy esta moción de emergencia, pero eso sí, vamos a establecer un cronograma acelerado para la reconsideración frente al Pleno. Lo que decía, hasta ahora el juez Hickson, teniendo esta información, no se ha tirado para atrás. No ha dicho, bueno, ya con esta noticia dejo también suspendida el pedido para que Alejandro Toledo sea detenido el día de mañana. Habrá que ver si en horas de la noche algo menciona el juez Hickson, o si es que en todo caso, mañana muy temprano, antes de las 9 de la mañana, el juez Hickson también reconsidera este tema y Alejandro Toledo no es detenido. Yo creo que, por todo lo que se ha visto y por todas las negativas que ha tenido la justicia norteamericana respecto a los pedidos de Alejandro Toledo, lo que correspondería es que efectivamente igual se entregue, igual sea detenido y en un plazo, esperemos menor a los 14 días, se vea la reconsideración en el Pleno, se le diga igual sigue el proceso de extradición y ya tengamos una fecha clara para la vuelta de Alejandro Toledo, que como repito, que sea sancionado, no debe prevalecer la impunidad, pero la llegada de Alejandro Toledo me parece bastante más interesante por lo que podría contar en relación a actos de corrupción de otras personas que no han pasado por el radar ni de la prensa ni de la Fiscalía durante los 5 años de su gobierno. Esa es la situación entonces con Alejandro Toledo.